Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta reunión especial, esta reunión donde recordamos, como había compartido también Brian, sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Como ustedes saben, la fecha, hay varias teorías, no voy a hablar de las teorías de la Navidad, de la fecha. Escuché una esta última semana, bastante bien estudiada y tiene cierta lógica, después si quieren se las comparto, pero no viene al caso. Sí, lo que viene al caso es que esto ocurrió en la historia, el nacimiento de Cristo ocurrió, así como ocurrió también la cruz y ocurrió también la resurrección. Pero hoy estamos recordando estos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Y yo quisiera que vayamos por unos instantes para meditar en Lucas capítulo 2, y vamos a estar viendo el versículo 8 hasta el versículo 20, un pasaje que nosotros seguramente hemos oído, hemos escuchado, hemos hasta participado de obras en el jardín, quizás a los que eran religiosos, jardines religiosos cuando eran chicos, o en la iglesia cuando estaban en la escuela dominical, han participado de este pasaje que tiene que ver con la Navidad de los pastores, no la Navidad de los pastores que están en el púlpito, sino los pastores que estaban alrededor de la aldea de Belén en ese mismo día donde el Señor Jesús vino a este mundo. Y lo que vamos a ver entonces es la Navidad de los pastores. Yo quisiera mencionarles algo, que los pastores tenían un trabajo, los pastores tenían una rutina, esa rutina la cumplían todas las noches, eso es lo que nos da cuenta este pasaje. Los pastores eran fieles en cumplir con su trabajo, con su tarea de cuidar, de velar sobre las ovejas, esas ovejas que muchos de esos corderos iban a ser preparados para el sacrificio en el templo. Entonces tenían que tener muchísimo cuidado de que esas ovejas sean guardadas sin mancha, sin contaminación, sin ninguna quebradura, y ellos estaban ahí al cuidado. Ahora, cuando yo hablo de rutina, hablamos de rutina en general cuando las personas, todos nosotros tenemos una vida rutinaria, y seguramente a veces nos cansamos de tener esa vida rutinaria, siempre es lo mismo. No sé cuántos de ustedes han visto la película El Día de la Marmota, no sé cuántos de ustedes han visto esa película. Ahora, el Día de la Marmota es un hombre que siempre se levanta a la mañana y siempre pasa lo mismo durante ese día. Al final del día, él tiene el festejo del Día de la Marmota, luego pasan otras cosas y al otro día se levanta y pasa exactamente lo mismo. ¿Le ha ocurrido eso? Que la rutina de todos los días parece que todos los días son iguales. Bueno, acá lo que vamos a ver es que para estos pastores que tenían una vida rutinaria, una vida de trabajo, ellos trabajaban anoche, algunos de ustedes trabajan a la noche también, pero esta noche fue especial y esta noche primeramente fue una noche diferente. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 4 cosas. Primero, una noche diferente. La noche diferente tiene que ver con lo que vamos a ver en el versículo 8 y el versículo 9. Leamos estos versículos. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Entonces tenemos a estos hombres una vida rutinaria, una vida de trabajo nocturno, así como nosotros vamos al trabajo todos los días, los chicos van a la escuela todos los días, bueno, ahora no, están de vacaciones, pero ellos tenían esa vida rutinaria, esas noches eran siempre iguales. No había grandes modificaciones. Podía ser que por ahí en una de esas noches apareciera un lobo, un oso, o podía ser que apareciera una banda de ladrones, una banda de forajidos tratando de robarse las ovejas. Pero en general todas las noches eran iguales. Ahora esta noche fue distinta. Y esta noche fue distinta por lo que leemos en versículo 9. Dice que se les presentó un ángel del Señor. La gran diferencia es que ellos habían contemplado ahora algo que nunca antes habían visto. Y hoy en día las personas tienen un sentir en cuanto a los ángeles. Hoy en día está, por así decirlo, de moda el tema de los ángeles.
Las personas quieren ver a los ángeles, quieren saber de los ángeles, quieren tener un encuentro con un ángel. Algunos tienen una religión que tiene que ver con los ángeles. Ahora, cuando ellos vieron este ángel, no fue como las personas piensan que un ángel es, sino que ellos tuvieron temor. Fíjense el versículo 9 al final. Dice, y tuvieron gran temor, gran temor. Seguramente la presencia del ángel habrá sido como la que muchos de ellos habían experimentado, muchas de las personas en el Antiguo Testamento habían experimentado con respecto a la visión de ángeles. Los ángeles eran seres celestiales, seres que ellos no veían todos los días. Eran personajes que tenían un gran resplandor, personajes que eran magníficos en su gloria. También ellos temían porque era algo desconocido, era algo que nunca habían visto. Yo diría, bueno, qué lindo sería encontrarse con un ángel, ¿no? Qué lindo sería ver un ángel. Pero si nosotros veríamos un ángel, todas las referencias que tenemos acerca de la visión de ángeles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también son terroríficas. Las personas tienen temor al ver los ángeles. Es como si hubieran visto un fantasma, como clamaron aquellos discípulos que estaban en medio del lago y dijeron, vimos un fantasma y era el Señor. Ellos no sabían que era el Señor Jesús. Ahora, ellos vieron esta visión del ángel y ellos tuvieron una noche que era completamente distinta. La noche había empezado normal y ellos ahora tenían una noche distinta. Pero también podemos ver que ellos tuvieron ese gran privilegio de ver un ángel cuando ellos estaban en su vida rutinaria, pero cumpliendo con su deber. Y ellos iban a escuchar el mensaje del ángel cuando ellos estaban cumpliendo con su deber responsablemente. Rara vez vamos a ver que tengamos el privilegio de recibir una gran revelación de parte de Dios por medio de sus escrituras cuando nosotros estamos teniendo una vida ociosa. Estos hombres estaban teniendo una vida ordenada, teniendo una vida de trabajo, teniendo una vida de rutina en su trabajo y cumpliendo con sus responsabilidades, y Dios los premió con la visión del ángel, pero también con el mensaje que el ángel traía. Entonces no era una noche común, era una noche distinta, Y me pongo a pensar en la Navidad, cuando dentro de 2 o 3 días tengamos la Navidad cada uno de nosotros y festejemos. Algunos festejan, otros no festejan, pero aquellos que sí lo hacen, generalmente la Navidad en el mundo es de una forma: música, comida y otras cosas. Entre los creyentes debe ser una noche distinta. Y eso es lo que estos pastores nos enseñaron. Tenían una noche distinta, era distinto. Ahora, lo segundo que vemos en esa primera Navidad de los pastores es que había una novedad diferente también, no solamente una noche diferente, sino una novedad diferente. Cuando los pastores terminaban ese día de trabajo o esa noche de trabajo, al otro día seguramente venía el relevo. ¿Han trabajado ustedes en esos lugares donde hay turnos y turnos y turnos y uno se va del trabajo y luego llega a otro turno y se van cambiando durante el día 3, 4 turnos, ¿no? Los pastores no iban a estar las 24 horas, estos pastores estaban durante la noche, pero cuando llegara el día, ellos tenían que entregar las novedades que habían ocurrido esa noche. Quizás ellos puedan decir, bueno, durante esta noche tengan cuidado porque nosotros vimos un lobo que no teníamos registro y parece estar muy hambriento. Entonces tengan cuidado con eso. Anotaron ahí en el papel, en las actas, ¿no? Y dijeron, tengan cuidado con esto, estas son las novedades de la noche. O puede ser también que una de las novedades sería, tengan cuidado porque Blanquita, aquella oveja, se quebró una pata. Así que síganla de cerca porque no vaya a ser cosa que se enferme y que tengamos que cortarle la pata. Entonces, estas eran las novedades normales, comunes que había en el relevo que los pastores hacían durante el día. Ahora, la novedad que ellos tenían era totalmente distinta hoy. Versículo 10 hasta el versículo 14, estas eran las novedades que iban a entregar no solamente a aquellos que venían a hacer el relevo, sino a muchas personas que se encontraron en el camino.
Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas eran las novedades de la noche. El ángel que ellos habían visto primeramente les dijo: no temáis. El ángel sabía que ellos tenían miedo, por lo que habíamos dicho antes. Esto era algo completamente inusual para ver en la noche. Imagínense la noche oscura, la noche donde no pasaba nada y la presencia de un ángel refulgente. Pero los ángeles estaban muchas veces relacionados con el juicio en las Escrituras. Y cuando el ángel le dijo: no temáis, la idea era: no tengan miedo, no vengo para juicio. No vengo como aquellos seres celestiales que estaban en el huerto de Edén y que cerraron la entrada del huerto de Edén, con aquella espada de fuego que se revolvía de acá para allá para que nadie pudiera entrar, dando cuenta del juicio de Dios por el pecado de Adán y de Eva. No tenía que ver con el juicio. No tenía que ver con el juicio de aquellos ángeles que se acercaron a Abraham en Génesis y le dijeron que iban a destruir completamente las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y que luego uno de los ángeles hizo salir a Lot rápidamente, le dijo: no puedo hacer nada hasta que vos salgas de la ciudad, porque tengo que liberar la zona para que Dios destruya la ciudad, el juicio de Dios. Los ángeles traían juicio y traían condena de parte de Dios. Este ángel traía buenas nuevas, que serán de gran gozo para todo el pueblo. ¡Uf! Tremendo. ¡Qué impresionante! Qué impresionante, porque este ángel no traía juicio. No temamos, porque este ángel trae buenas noticias que serán de gozo para todo el pueblo. ¿Y cuáles serán esas noticias? Díganme, ¿cuáles serían unas buenas noticias para nuestro pueblo hoy en día? Yo noté algunas cosas acá. No traían juicio, pero sí ellos traían noticias de gran gozo para todo el pueblo. Ellos no vinieron a decir: vamos a cambiar al primer ministro de nuestro país. Ahora vendrá un tiempo de reactivación económica y un hombre que no permitirá la corrupción en las áreas de gobierno. Eso sería una buena noticia de gozo para todo el pueblo, ¿no es cierto? Pero tampoco este primer ministro podría decir: bueno, ahora lo que vamos a hacer es reactivar la economía, vamos a quitar las leyes que dan permisos inmorales a la sociedad y vamos a traer un estado de bienestar que va a perdurar por muchas décadas en nuestro país. Eso serían noticias de gran gozo para todo el pueblo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, pero el ángel no traía esas noticias. A mí me parecen noticias un poco utópicas para estas latitudes, que eso viniera a ocurrir acá. Pero las noticias eran completamente distintas. De hecho, para el pueblo de Israel hubiera sido una gran noticia, una buena noticia, que volvieran a ser un pueblo próspero y rico como en el tiempo del rey Salomón. Eso hubiera sido una tremenda noticia de gran gozo para todo el pueblo, pero esa no fue la noticia. Incluso una buena noticia para el pueblo de Israel hubiera sido volver a esos tiempos de nacionalismo, orgullo nacionalista que tenían en el tiempo del rey David, donde él conquistaba a todas las naciones y tenía un ejército que protegía al pueblo de Israel. Y eso hubiera sido una noticia de gran gozo para todo el pueblo. Pero esa no era la noticia que traía el ángel, nada que ver. La noticia de gran gozo acá tiene que ver con una noticia que venía de parte de Dios y que era para salvación del pueblo. Al parecer, nuestro problema es de percepción o de discernimiento espiritual, porque para nosotros las buenas noticias, las que son de gran gozo para todo el pueblo, son las que hemos descrito recién. Esas son las noticias de gran gozo, pero ninguna de estas tenía que ver con la noticia del ángel.
Nosotros decidimos cuáles son las noticias de gran gozo. Eso es lo que pasa. Nosotros decidimos qué es lo que nos trae alegría, qué cosas tienen que ocurrir para que tengamos gozo en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Pero a veces estamos equivocados, porque Dios es el que tiene las buenas noticias. Dios es el que sabe cuáles son las noticias de gran gozo. Y las noticias de gran gozo tenían que ver con el alma de su pueblo. No tanto con la prosperidad económica, no tanto con el orgullo nacionalista del pueblo de Israel, sino con el perdón de sus pecados, con la salvación. Versículo 11. Esta es la gran noticia, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo cuando leía esto pensaba en el ángel hablando y en los pastores escuchando. Y entendía esto. El ángel decía, os ha nacido hoy. Y los ángeles empezaron a estar expectantes. ¿Quién ha nacido hoy? ¿Qué es tan importante para que un nacimiento venga de la boca de un ángel? Pero ellos siguieron escuchando. Y decía, en la ciudad de David. Y ellos tenían más expectativa. Y ellos estaban empezando a pensar, un nacimiento, la ciudad de David. Y ellos, si tenían algún conocimiento del Antiguo Testamento, estarían pensando, ¿será que están trayendo la noticia de que el Mesías está nacido? ¿De que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento ha nacido? Quizás estaban pensando eso. Pero entonces el ángel terminó con su frase y dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ellos dijeron, el Mesías, el Cristo, el Mesías. Este es el que estábamos esperando, el que la nación estuvo esperando por tanto tiempo. Las profecías y las promesas se han cumplido hoy. Ellos lo que dijeron. Y eso era la noticia de gran gozo para todo el pueblo. Pero en el medio dice un Salvador. Un Salvador. Y cuando ellos escucharon eso pensaron, ¿un Salvador de qué? ¿Un Salvador de qué? Porque nosotros tenemos ahora el yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Quizás el Salvador va a venir a liberarnos de la esclavitud y del yugo de los romanos. Eso es lo que está diciendo el ángel. ¿Qué tipo de salvación traería este Mesías, este Cristo? Fíjense en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 completa esta frase de también el mismo ángel quizás, u otro ángel que Dios había enviado a José. Dice versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. ¿Se acuerdan? El ángel dijo, ha nacido un Salvador, salvará a su pueblo de sus pecados. Y los pastores habrán pensado, ¿de qué nos va a salvar este Mesías? Y Mateo dice, de sus pecados. Eso era lo más importante. Esa era la gran noticia que ellos tenían en ese día, en esa noche. Esa era la noticia o la novedad distinta que ellos ahora tenían que ir a comunicar, no solamente a su relevo, pero también a todas las personas que ellos encontraran en el camino hacia ese pesebre. Fíjense en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10 dice así. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y las novedades del día, o mejor dicho, las novedades de esa noche, era que había nacido el Mesías, pero el Salvador y el que venía a salvarnos de nuestros pecados. El que venía a salvar de los pecados al pueblo de Israel.
Ustedes saben la historia, cómo continuó, ¿no? Todos fueron a adorarle, todos le recibieron, todos creyeron en Él como aquel Salvador y todos los pecados del pueblo fueron perdonados. ¿Fue así? ¿Estoy equivocado? No fue así. Porque Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lamentablemente, esta gran noticia de gran gozo para todo el pueblo fue recibido por unos pocos en el pueblo. Y lo tercero que vemos acá, primero tenemos una noche distinta, luego tenemos un mensaje distinto, pero también tenemos un trabajo distinto. Versículo 15 al 19. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ellos tenían ahora un trabajo diferente. ¿Cuál era su trabajo? Cuidar ovejas. Simplemente eso. ¿Cuál era el trabajo diferente que ellos tenían ahora? Era de anunciar lo que ellos habían escuchado y visto. ¿Qué habían escuchado y visto? Habían visto un ángel, habían visto las huestes cantando y adorando a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto era lo que habían visto y oído. El mensaje de la salvación. Esto era lo que habían visto y oído y ahora su trabajo había cambiado. Ellos ahora tenían que anunciar que el que traía paz al mundo, paz a los corazones, había venido en el pesebre. Alguien dijo así, incluso hasta los paganos del primer siglo tenían claro algo, que el emperador podía traer paz y podía tener paz de la guerra que ellos tenían, la guerra física, pero el emperador no podía traer paz a sus problemas en su corazón, no podía traer paz a la ansiedad en su corazón, no podía traer paz a los conflictos de sus corazones. Pero el único que pudo traer paz es ese niño que nació en Belén. Por eso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, aquellos hombres que le reciben como su Salvador. Ahora, ¿cuál era el trabajo de estos hombres? Ellos, versículo 15, dice que ellos dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Lo primero que ellos quisieron ver era ver al Salvador, ver al Mesías. Ellos habían escuchado la voz del ángel, habían escuchado los seres angelicales, pero ahora ellos querían ver con sus propios ojos al Mesías que había nacido. Querían conocer a Cristo, eso era lo que les faltaba. Ellos habían tenido un testimonio y ellos ahora querían conocer a Cristo, querían conocer al Salvador. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente conoce al Salvador? ¿Cuántos de nosotros cree que verdaderamente ese niño que nació y ese hombre que murió en la cruz y resucitó es el Salvador de nuestros pecados? Ese es conocer a Cristo. Ahora el trabajo diferente también continuaba con ir y anunciar. Dice versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Para José y para María, algunas de las palabras que ellos estaban escuchando de boca de los pastores no era algo nuevo. Ellos ya habían conocido, habían escuchado de parte del ángel. Pero la responsabilidad de estos hombres era de contar todo lo que ellos habían escuchado y visto.
Y hermanos, quiero decirle que nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es contar todo lo que hemos escuchado y visto acerca de nuestro Salvador. Ese es nuestro trabajo que quiebra completamente nuestra rutina. ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué te ganas la vida? Como se suele decir. Bueno, algunos trabajamos en una empresa, otros trabajan por cuenta propia y hacen su trabajo. Otros trabajan, las mujeres trabajan en la casa. Cada uno tiene su trabajo rutinario. Pero ¿qué es lo que quiebra ese trabajo cada día? Es anunciar a otros la salvación. Eso debe estar en nuestra agenda. Estaba en la agenda de estos pastores, su nuevo trabajo, su trabajo diferente. Ellos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y la combinación del anuncio angelical y la señal de un niño en un pesebre inspiró a estos pastores a decirles a todos lo que podían de lo que habían escuchado y experimentado. Y eso debe ser también nuestro trabajo especial. ¿Saben qué? Dios, para demostrar que no hace acepción de personas, eligió dos grupos para mostrar al Mesías recién nacido. Unos eran pastores, otros eran sabios, ¿se acuerdan? Los que vinieron de Oriente. Unos eran pobres, los pastores, otros eran tremendamente ricos, eran los sabios del Oriente. Unos eran hombres totalmente instruidos, estos eran los sabios. Otros eran personas del vulgo, personas que quizás no sabían leer y escribir, pero eran distintos. Sin embargo, Dios los escogió para darles el mismo mensaje y tener el mismo privilegio. Dios no hace acepción de personas. Unos vinieron de cerca, estaban ahí cuidando las ovejas, otros vinieron de lejos, estaban lejanos en el oriente. Pero Dios los eligió para tener este gran privilegio. ¿De dónde venimos nosotros? De distintos lugares, pero Dios nos dio el privilegio de poder conocer al Mesías, al que viene a salvarnos de nuestros pecados. No hay diferencia. Ahora lo último que vemos aquí es un ánimo o un corazón diferente. Este es el último punto. Un ánimo o un corazón diferente. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Habían visto tremendas cosas esa noche. Comenzando por un ángel, siguiendo por las huestes celestiales, siguiendo también por aquel niño en el pesebre, que ellos ya sabían que era el Mesías prometido. Y era un privilegio para un israelita eso. Pero todas las cosas que se les habían dicho habían sido contempladas por ellos de la misma forma en la cual el ángel se los dijo. Y entonces, ¿qué es lo que produjo en sus vidas, en sus corazones? Gloria y alabanza a Dios. Había algo distinto allí. No sabemos si estos pastores todas las noches cantaban alabanzas a Dios. Probablemente tenían esa costumbre. Pero no sabemos si glorificaban a Dios todos los días. Ahora, con lo que ellos vieron y oyeron, no había nada más que hacer que dar la gloria a Dios y la alabanza a Dios. Y hermanos, si somos sinceros, ¿qué es lo que debemos hacer teniendo en cuenta que nosotros también conocemos al Salvador? No podemos hacer menos que lo que hicieron estos pastores, glorificar y alabar a Dios, que es lo que estamos haciendo. Lo hacemos cada día, glorificamos a Dios cada día con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestro trabajo secular. Alabamos a Dios con nuestro corazón cuando estamos en las reuniones, pero cuando estamos en casa. Esa noche era una noche distinta, era una noche diferente. Nuestras navidades, ¿cuál es la música o la alabanza que escuchamos? Podemos cantar alabanzas durante nuestra noche de Navidad, alabando a Dios y glorificando a Dios. Hermanos,
4 cosas nomás quería concluir este mensaje. Primero, la Navidad es una noche diferente para nosotros cuando nos juntamos como familia, o quizás con amigos o con hermanos en Cristo. Esa noche, ese 24, cuando nos juntamos es una noche diferente. Debemos practicar una noche diferente. Quisiera que podamos esta Navidad practicar una noche diferente, una Navidad diferente, donde podamos glorificar a Dios, donde podamos cantar a Dios, donde podamos tener quizás una lectura bíblica totalmente diferente. ¿Qué es lo que hacemos durante la Navidad? Música del mundo, música tranquila, ahí, o estamos pensando en glorificar a Dios. Lo segundo es las novedades diferentes han sido creídas en nuestro corazón. Ellos tuvieron novedades distintas a lo que tenían todas las noches. Y era el mensaje del Evangelio. Ahora, eso hizo un impacto en sus corazones, un cambio completo en sus corazones. Y las novedades que nosotros hemos recibido cambiaron nuestros corazones ya. Han hecho un cambio en nuestros corazones, están creídas en nuestro corazón. Y por último, nuestro trabajo se ha vuelto diferente. Nuestro trabajo es diferente. Estamos proclamando, estamos diciéndole a las personas todo lo que hemos visto y oído acerca de nuestro Salvador. Ese debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo cuando estemos en el trabajo secular, en esta semana de Navidad, es poder decirle a alguien, ¿cómo vas a festejar la Navidad? ¿Qué pensás acerca de la Navidad? Y poder compartir acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo así: el celo de aquellos pastores en glorificar y alabar a Dios es un reproche para nuestras vidas. Porque si ellos, cuando vieron la cuna de Cristo, los llevó a glorificar y a alabar al Dios eterno, cuánto más nosotros, cuando miramos no solamente la cuna de Cristo, sino también la cruz y la tumba vacía. Nosotros debemos aún más glorificar y alabar a Dios por esa gran noticia. Hermanos, esta es la Navidad de los pastores. ¿Cómo será nuestra Navidad este año? ¿Cómo serán nuestras Navidades que vengan? Realmente seremos como estos pastores que podamos tener nuestras mentes enfocadas en el Hijo que ha nacido y que nos ha librado de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder tener esta reunión especial en esta noche, donde traemos a la memoria el nacimiento del Hijo de Dios, el Hijo eterno, el Hijo que se despojó de toda gloria y que vino a este mundo para salvar y para buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, Padre, éramos nosotros, claramente. Y te damos gracias, Padre, porque el Hijo ha venido para salvarnos. Pero, Padre, el Hijo nos salva cuando nosotros le recibimos. El Hijo nos salva cuando nosotros creemos en Él. Te pedimos, Padre, que cada uno de los presentes pueda verdaderamente decir: yo creo, yo he creído en el Hijo de Dios y que Él es el Salvador de mi vida. Padre, te pedimos que tú estés obrando en esta semana en nuestros corazones para que podamos meditar en ti, meditar en el Señor Jesucristo, en meditar en aquel niño que nació, pero también en aquel hombre que murió en la cruz y que ha resucitado. Hoy está en la gloria, aquella gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Te pedimos, Padre, tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.